Un tremendo susto generó el derrumbe de una parte de un edificio en pleno microcentro de Asunción. Afortunadamente no hubo heridos porque un escenario bloqueó el paso vehicular esta mañana. ¿Cuáles fueron los motivos? Les contamos a continuación. La parte del frente y el techo se vinieron abajo. Las 8 y 5 por ahí. ¿Qué se sintió? ¿Qué se escuchó? Se escuchó un enorme ruido y salimos a ver y pensábamos que era un auto que chocó ahí. A simple vista es una edificación muy antigua y abandonada. Los cables ahí casi se incendiaron, los que están ahí los cables. ¿Los bomberos venían rápido? No, los bomberos después de 20 minutos llegaron. Ya se fueron todos, ya porque no hubo ni una desgracia. ¿Suele haber gente en ese edificio? ¿Vive alguien arriba? ¿Sabe? Yo hace 31 años que estoy acá y ya estaba ese edificio ahí. Este escenario que amaneció allí, a metros del derrumbe, estuvo porque se realizó un festival anoche por el aniversario de Asunción. Entre las calles Alberdi y 14 de Mayo no había tránsito, pero sí los empleados de comercios cercanos estuvieron cerca de sufrir algún daño. Para que vean nada más la magnitud y lo pesado que pueden ser estos ladrillos que cayeron del edificio, voy a hacer una medición colocando por lo menos mi mano sobre uno de los ladrillos y verán lo grande que es y también el grosor que tiene. Así que bastante importante fue esto que podría haber caído de repente si estaba habilitada la calle por la cabeza de una persona. Desde hace años se insta a los dueños a no descuidar sus propiedades, pues pueden generar este tipo de siniestros y son pasibles de millonarias multas dependiendo de la dimensión de la estructura. En el caso ocurrido como el de hoy, según la municipalidad, termitas destruyeron el techo que se vino abajo. La comuna solo puede hacer verificaciones externas y necesitan autorización de los dueños para revisar las partes internas. La ordenanza ya rige desde el año 1996.